el cliente propietario que ya tiene tarjeta, el cliente propietario que no tiene tarjeta. ¿Listo? La física, o sea, la tarjeta plástica que ustedes de pronto llegaron a conocer, o sea, una tarjeta virtual, pero que tenga tarjeta. ¿Listo? Entonces, el cliente propietario nos vamos a ir como por el lado larguito, que cuando estoy interactuando con ese cliente, logro identificar que es el cliente propietario, pero que ese propietario no tiene tarjeta, o que de pronto de esos municipios en donde yo ya sé que check le la tarjeta. ¿Por qué? Porque a partir del 7 de noviembre, con la llegada de Somos, las condiciones comerciales que ese cliente firmó cuando le asignó una tarjeta cambiaron y que Check tomó una decisión de todos los clientes de municipios diferentes, a Manizales, Villa María, Dos Quebradas, Dorada, sé que les bloquearon masivamente la tarjeta. Entonces tenemos ese cliente. Yo con ese cliente propietario sin tarjeta, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezarle a validar ese cumplimiento, digamos que de requisitos para acceder a Somos. ¿Cuáles son esos? El tema del comportamiento de pago. Pero yo sé que internamente van a haber unas validaciones que el sistema no me las va a arrojar y que yo de entrada no voy a rechazar el cliente, sino que voy a hacer una validación con el contact para que ellos manualmente me verifiquen que realmente el cliente esté aplicando o no esté aplicando. Que el tema de la edad, que ese cliente sea mayor de 18, menores de 74, 10 años, pero 74 años, 10 meses, ¿listo? Si es mayor de esa edad, pues no podría acceder. La clase de servicio, es decir, que cuando yo le pida esa factura de energía, logro identificar que esa clase de servicio está residencial o comunitario, que si es una clase de servicio diferente a estos dos tipos, yo sé que no va a la financiación y casi que de entrada les explicaría el por qué y pues ya sí descartaría como tal al cliente. Y que se encuentra el pago en la factura de energía. Ese tema del pago de la factura de energía también hubo un cambio porque el sistema realmente no me exige que esa última esté cancelada, pero siempre y cuando no esté vencida, ¿listo? Porque si ya está pasando los 5 días de holgura que tiene la factura, o sea, por código de barra, y si ya el sistema me exigía que lo pague. Y eso es por tema de responsabilidad del cliente y responsabilidad con el programa. Cuando yo de cierta manera garantizo que ese cliente tiene la factura al día, al mes siguiente la factura cargada de financiación, es un cliente que entra normalizado al programa. Pero si es un cliente que yo le permito que de pronto no me cancele la factura, existe una gran posibilidad de que cuando le llegue esa siguiente factura, con esa, digamos, con ese atraso de la factura que no pagó, más la factura actual, más la primer cuota, ya es un cliente que va a entrar cojeando al programa. ¿Listo? Y la idea es que no nos convirtamos en un dolor de cabeza, sino que realmente nos convirtamos en una solución para el cliente. Entonces, ahí la importancia de que esa facturita pues esté cancelada. Listo. Cuando yo ya he validado dentro de la conversación, ¿cierto? Y pues obviamente con el aplicativo ese cumplimiento o a través de la llamada que haga con el conta, que ese cliente me cumple con esas condiciones que me está exigiendo, entonces yo ya, ¿qué hago? Yo tengo dos formas, listo, y ya pues eso desde la parte de la operación, yo les explico la generalidad, pero cada aliado es un mundo y es muy particular porque todos tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Entonces aquí pues ya yo se los dejo como libre albedrío, ustedes ya internamente lo validan cómo lo van a manejar, pero lo que ustedes hacen es que, listo, yo digo que el comportamiento de pago lo he validado con el cliente y el cliente me dice, Ave María, yo dejo de comer, pero para mí es sagrado para cancelar la factura y yo le voy a creer al cliente, ¿cierto? Sin embargo, pues debo validarlo contra el sistema. ¿Cómo lo puedo hacer? Directamente en el aplicativo o cómo se ha manejado en otras situaciones, pues lo validaría con el contact center a través de la llamada, pues porque es la más fácil, ¿cierto? Si la cuenta aplica, el aliado comercial le solicita los siguientes documentos. Entonces, como yo ya le pedí la cédula original para hacer esa validación inicial y muy probablemente o le pedí la factura o yo la emití, ¿cierto? Porque la plataforma me permite emitirla, pues yo ya tengo esos dos documentos, es decir, no sacarle una fotocopia legible a la cédula, ¿listo? Para validar como tal la información del cliente y sobre todo validar pues que todo esté correcto. Ya con esos documentos, yo acá se los voy a explicar teóricamente, pero pues en el ejercicio en la plataforma sí lo validaríamos o lo haríamos en un ejercicio real. Yo ya con estos dos documentos ingreso a la plataforma, en este momento sigue operando el PFS Ventas, ¿cierto?
Entonces yo ya con esos dos documentos voy a realizar el proceso de asignación de tarjeta. Recuerden que la tarjeta solo se asigna al cliente propietario. Y si es un cliente propietario, digamos que normalito, que no está en unos municipios con condiciones, perdón, que está en municipio con restricción o que no es un cliente propietario con condiciones especiales, yo directamente voy a otorgar una tarjeta con un cupo por estrato. ¿Listo? Aquí tener siempre presente que los nombres y apellidos deben estar completos y coincidir con el documento de identidad. Y de pronto, si con nosotros nos acompaña personas que estuvieron antes, saben que uno de los motivos más grandes de devolución de las ventas es, por ejemplo, que tienen el D, ¿cierto? Que las señoras que tienen el D y del esposo. Y en la factura no se encuentra, sino con los apellidos de soltera. Entonces, en ese caso, pues no nos sirve porque debe aparecer tal cual como está en la cédula. ¿Listo? Los Viviana, por ejemplo, entonces hay quien los escribe con las dos con V, con BV, las dos con B, y existen N formas de escribir el Viviana. ¿Cómo debe estar en la factura? Como aparezca en la cédula. Aquellas que le gusta, a mí me gusta es que es las dos con V, pero en mi cédula están las dos con B, pues así debe estar en la factura, como aparezca en la cédula. Los John, por ejemplo, entonces está el John, lo he visto hasta con Y, lo he visto con JH, con JOHN, con YH. Existen muchas formas de escribir el John. Debe estar en la factura tal cual como esté. Si existe alguna diferencia, por favor eviten continuar con el proceso. Actualicen esa información en la factura. Si ya está actualizada en la factura, ya pueden realizar el proceso. ¿Listo? Eso es muy importante porque es uno de los motivos de dolor que aún siguen persistiendo y es algo que no me demora más de 2 minutos validar que efectivamente como está en la cédula es como corresponde y está en el documento del cliente. En caso de existir diferencia alguna, señor. En este caso, si los nombres no coinciden en la cédula y en la factura, ¿lo podemos hacer nosotros directamente o lo debe hacer el cliente? ¿Dónde? No debe hacer directamente el cliente. Hoy existen muchos mecanismos de actuación. Lo que pasa es que yo tengo como una duda con el conta que tenemos actual. Creo que ellos toman la petición, pero no la tramitan. O sea, ellos pueden recibir la solicitud del cliente, pero ellos no la tramitan. ¿Listo? Sin embargo, hay otros mecanismos. Está la página web, está bot. Depende como de la facilidad o la situación en que estén. Por ejemplo, si están acá en Manizales, si están cerca de la localidad, pues puede ser más fácil decirle al cliente vaya que la actualicen en la oficina, ¿cierto? Por ejemplo. Pero dependiendo como de la situación, pues va a ser más fácil de pronto a través del correo de atención cliente que se tiene establecido para ello. O puede ser más fácil de pronto a través del chatbot. Va a depender, ¿cierto? Pero eso se lo debe hacer directamente el cliente. ¿Por qué? Porque es el dueño de la información. Diana, ¿y qué documentos Sí. le pide cambio? Para hacer la actualización del nombre, solamente la copia de la cédula. Porque ahí es solamente una actualización. Por ejemplo, algo sencillo. Yo me llamo Diana Lorena Vergara González. Y el González en algunos casos los con ZS. En mi caso, en mi cédula están las dos con Z, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues, como solamente, por decirlo de alguna manera, yo con la copia de la cédula haría el trámite de actualización González para que me quede las dos con Z. ¿Listo? Pero debe ser directamente el cliente el que haga el trámite. Como les digo, pueden ser como los intermediarios y de pronto pues es una persona mayor que les dificultoso dejar el sistema. A ver, yo le colaboro, entremos a la página, aquí está el correo de atención cliente, el chatbot, entonces a través del chat o directamente con el contact. Como les digo, yo lo que tengo entendido con el contact es que ellos reciben la solicitud, pero no la tramitan. ¿Qué es no tramitarla? O sea, ellos no le dan solución para ese tipo de casos. Ellos lo que hacen es canalizarlo con la localidad a la cual pertenezca la factura y es directamente el chico de la localidad que a través de, pues como del sistema, hacen la actualización y dan respuesta al cliente ante esa petición. Creo que más o menos así es como lo manejan, pero si es directamente el cliente el que lo debía hacer porque es el dueño de la información. Listo. Entonces ahí que les quede, porque si existe alguna diferencia, ortografía o que esté incompleto el nombre, actualicen primero la factura y después de actualizada, pues,
proceso. ¿Listo? Entonces yo ya hago pues como tal el proceso, pues aquí no lo voy a hacer porque para eso está el ejercicio práctico, pero entonces van a existir como dos situaciones con ese cliente que llegó a mi establecimiento comercial, que yo identifiqué que era un cliente propietario, que finalmente no tenía tarjeta y que yo se la acabo de designar. Entonces es el escenario triste, el escenario chévere. El escenario triste es que después de yo hacer el proceso de asignación de la tarjeta con el cliente, pues no me realicé compra y él no estaba comprarme porque pensó mejor, entonces de pronto necesita revisarlo conmigo, necesita tirar cuentas, ver, etcétera, y de pronto no hace el proceso inmediatamente. Cuando el cliente no realiza compra, el aliado comercial debe remitir en este momento, por temas de pandemia, desde mayo del año pasado, se está haciendo el proceso de validación y manejo con documentos digitales, es decir, que los documentos soportes de las ventas deben ser enviados inicialmente escaneados. ¿Listo? Y posterior, cuando ya se suple todo el proceso de validación, de cotejo, pago al aliado comercial, se envía de manera física, pero para hacer ese proceso inicial se hace con los documentos escaneados. ¿Listo? ¿Qué documentos van a escanear? Como yo hice la asignación de la tarjeta, pero el cliente no me compró, entonces yo voy a enviar escaneado la copia de la cédula del cliente completica, que esté pues como la información del código de barras, la última factura de cheque cancelada, el pagaré y la carta que emite el aplicativo PFS Ventas y el formulario de solicitud de crédito o solicitud de tarjeta completico, firmado y huellado por el cliente. Con estos documentos, pues simplemente en el correo indican que es una asignación de tarjeta sin venta y ya nosotros hacemos pues como el proceso de validación y el proceso de archivo. Cuando ustedes ya envíen como la documentación física, pues podrían hacer como una relación de esas asignaciones de tarjetas sin venta que hicieron, pues para archivarlas porque se archivan de manera diferente. ¿Listo? Cuando el cliente realiza compra, son exactamente los mismos documentos que yo acabo de indicar, pero la diferencia es cuál. Como yo estoy asignando una tarjeta virtual y con tarjeta virtual yo no genero voucher, adicional a la cédula, a la última factura de energía de cheque, pagaré carta de instrucciones, formato de solicitud de crédito, voy a generar una factura de venta. Esa factura de venta, pues la voy a adjuntar en el expediente y fotocopia de la factura de venta. Ambas con firma y huella del cliente. Listo. Ese paquetico es lo que yo voy a enviar escaneado y en el nombre del archivo yo voy a relacionar. Aquí yo voy muy rápido porque realmente pues esta parte es más como lo que yo entiendo como el administrativo, entonces no todos lo van a manejar, por eso voy un poquito más rápido y lo entramos más al detalle cuando estemos viendo la plataforma. Cuando envían el documento lo envían con el número de la orden, la preliminar y el número de la cédula del cliente, al cual pues le acaban de realizar el proceso de asignación y el proceso de venta. Listo. Ya con esos documentos nosotros aplicamos la lista de chequeo con los digitales y hacemos pues todo el proceso de cara a pago. Que desde mayo del año pasado, como les digo, pues algunos aliados comerciales digamos que los tiempos de respuesta se optimizaron muchísimo, porque antes cuando los íbamos a un proceso de devolución, mientras llegaba el documento se validaba y de pronto se hacía todo el proceso de devolución física del expediente, nos podíamos demorar entre 8 y 12 días. En este momento el tiempo de respuesta es de 2, máximo 4. Es decir, que cuando me llega el documento yo lo valido con el digital y si tienen alguna corrección para realizar, ustedes son los que tienen todavía el documento y por eso es más fácil la corrección y los tiempos de respuesta frente a esas devoluciones es mucho más ágil, porque ustedes no me han enviado el documento, todavía está en su poder, pueden fácilmente ubicar al cliente, corregir lo que tengan que corregir, nuevamente escanear y reportar. Si hay una segunda devolución, pues pasa exactamente lo mismo, le faltó esto o esto le quedó mal, vuelve y corrija, pero siguen ustedes teniendo los documentos para hacer la corrección. ¿Listo? Por eso es muy importante que nos envíen el físico después de que se haya, digamos que pasado todo el proceso de validación y que ustedes seguros, la venta ya fue cancelada a ustedes. Ahí ustedes tienen plena seguridad de que todo está ok y que ya pueden enviar el documento físico. ¿Listo? Si tienen alguna duda hasta ahí. No. Igual de pronto me van a entender un poco mejor cuando estemos realizando el ejercicio en plataforma. Porque acá es más como teórico para que ustedes sepan. ¿Listo? El segundo escenario que veíamos es ese cliente que llegó a mi establecimiento comercial. Y es muy probablemente un cliente que ya tiene tarjeta de los municipios de Manizales, Villaga María, Dos Quebradas y La Dorada, ¿cierto? El cliente ya llegó y dentro de la conversación yo pude identificar que es un cliente propietario.
adicional de ser un cliente propietario, pues ya tiene la tarjeta asignada, es decir, que ese es un cliente chévere. Cuando yo voy a hacer el proceso de la venta con ese cliente, por favor, y esto sí, grábenselo ustedes, cuando yo tengo ese cliente, debo pedirle al cliente su cédula original y en el caso de tener la tarjeta plástica, pues el plástico original. Con esos dos documentos en original voy a hacer el proceso de validación del cliente, porque es un cliente que ya tiene tarjeta. Si es un cliente con tarjeta virtual, pues no voy a pedir ni plástico porque no lo tiene, pero sí voy a pedir su cédula original y con su cédula original es que voy a hacer esa validación del cliente. ¿Qué voy a validar y cómo voy a hacer? Pues va a depender del caso. Si ustedes están en campo y no tienen un equipo o no tienen internet o energía, van a poder hacerlo más fácil con el cono. Pero si ustedes están en punto de venta, tienen el equipo y tienen toda la herramienta, pues puede más fácil de pronto hacerlos ustedes directamente. Ya es como la operación, igual en las dos funciona. ¿Qué van a validar? Como el cliente ya tiene tarjeta, van a validar el estado del cliente, el estado de la tarjeta, el cupo disponible y si ese cliente ya aceptó o no términos y condiciones. ¿Por qué? Porque es una tarjeta que yo no asigné y yo no sé cuándo le asignaron la tarjeta. Todos los clientes que asignan tarjeta después del 7 de noviembre quedan automáticamente marcados en el sistema con aceptación de términos y condiciones. Y es un proceso natural que ocurre cuando yo asigno la tarjeta. Pero como yo no sé eso, pues yo tengo que validarlo. Yo tengo que mirar que en el sistema me diga sí aceptó términos y condiciones o que me diga no aceptó términos, pues yo sé que debo hacer un trámite adicional, pero lo debo validar. Que después no digan, reportan la venta y que el proceso de validación la devolvamos porque el cliente no ha aceptado términos y condiciones. Es un paso obligado antes de yo generar la expectativa, de mostrarle la oferta del mes. Bueno, antes de darle como todo ese proceso de motivación pues para la compra, yo tengo que validar y saber realmente si me cumple con todo o no. Yo sentí que alguien abrió el micrófono, no sé si tienen alguna duda. Sí, señora, respecto al pagaré, la carta de instrucciones deben ir únicamente firmadas. Firmadas y huelladas. Firmadas y huelladas, no hay necesidad de autenticación. No, siempre y cuando, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tengan todo el cumplimiento de firmas y huellas, ¿listo? Y ya esa partecita te la voy a explicar, o sea, lo natural es que no tienen que venir autenticadas si yo hago el proceso de manera correcta. Y el proceso de manera correcta es que a veces uno siente que no acompañan al cliente, que el cliente lo dejan como solito ahí, y pues uno a veces entiende que no hay mucho personal, entonces tienen que atender 2, 3 clientes a la vez, entonces pues me disculpa, pues yo me imagino a mi papá, o sea, yo me imagino a mi papá con así un tado de tinta en el huellero y con una hoja y dice, bueno, ¿y aquí yo qué hago? Pues él intuitivamente va a hacer algo, ¿cierto? Y puede que sea algo que haga, no sea lo correcto. Y si yo no estoy para acompañarlo, pues es un documento que probablemente va a quedar mal y que si yo no me fijo y adicional no lo valido antes de enviarlo, pues me van a devolver. Pero esa parte ya la miramos un poquito más en detalle en cuanto a manejo de firma y huella, pero no es necesario ni obligación ni como política de cheque venga autenticado, no, ya es como ustedes lo quieran manejar, hay algunos aliados que siempre lo hacen autenticar, por ejemplo, caso comité de cafetero, algunos casos Maxi Hogar, por ejemplo, también he visto que maneja mucho el tema de autenticación, pues ya es, yo no le voy a decir, no es que nosotros le exigimos que tenga que venir autenticado, no, ¿cierto? Ya es en algunos casos que de pronto ustedes van a ver que sí se hace necesario autenticar. Listo. Ok. Bueno, muchas gracias. Diana, Señor. hola, tengo una duda. Cuando el cliente no tiene el dedo índice que tiene la huella en la cédula, ¿qué se hace? ¿Y qué se hace cuando no firma? Y cuando la huella digital está ilegible porque el señor tiene dermatitis o algo, ¿cómo funciona eso? Listo, mira, son varias preguntas y eso se resuelve un poquito mejor cuando estemos validando firmas y huellas. En el caso de que no tenga el dedo índice con el cual aparece en la cédula, normalmente los documentos se llevan ante notaría y se hace autenticar con el índice de la mano izquierda y en el sello que coloca la notaría deja una nota de que se hace la autenticación con el dedo índice de la mano izquierda. ¿Listo? Porque obviamente no van a coincidir, pero se deja la observación en la notaría.
Cuando un cliente no firma, y esto lo vemos un poquito más adelante, existen dos escenarios. Cuando el cliente sigue sin saber firmar y cuando ya aprendió a firmar, pero lo vemos un poquito más adelante. Y en el caso de la dermatitis, normalmente cuando yo tengo dermatitis y coloco hoy mi huella, no se hace, digamos, visible los surcos interpapilares y no me permite dejar con la huella que registra en el documento de identidad. En este caso sí se debe hacer autenticar el pagaré y la carta de instrucciones. ¿Listo? Bueno, sí, sí fue clara. Pero la parte de no firma ya la miramos. Me regalas ahí unos minutos y esa ya te profundizo un poquito más en este caso especial. Pero los otros que sí, digamos, salen es como te lo acabo de indicar. ¿Listo? Ya los documentos soportes de un cliente que tiene tarjeta, digamos que son menos, porque si es un cliente que tiene tarjeta Redevan, yo voy a generar una factura de venta y voy a generar un voucher, ¿cierto? Ambos documentos deben venir con firma y huella del cliente. Debo sacar una fotocopia de esa factura de venta y de ese voucher, ¿listo? Si el cliente tiene tarjeta virtual, pues yo no voy a generar un voucher porque yo no tengo un plástico que voy a pasar por un datáfono, ¿cierto? En ese caso, ¿yo qué voy a generar? Voy a generar solamente una factura de venta porque voucher no tengo cómo generar. En ese caso, genero la factura con firma y huella y una fotocopia de la factura con firma y huella. Y eso es realmente lo que yo voy a escanear para hacer ese proceso de validación y cotejo que me está indicando diario. ¿Listo? Como nombre del documento, igual como les decía antes, con el número de la orden preliminar y el número de cédula del cliente. ¿Listo? Y obviamente con esos documentos, pues posterior voy a hacer una orden de pedido. Aquí no adelantar un poquito la parte de que cuando estemos mirando la plataforma, es que en las tarjetas Redevan, el sistema me permite que yo haga la venta, por ejemplo, mañana haga la orden de pedido, ¿cierto? No hay necesidad de tener al cliente allí. Pero si yo hago una venta con una tarjeta virtual, requiero al cliente conmigo. ¿Por qué? Porque la tarjeta virtual, como es virtual, para evitar el tema de suplantaciones y de fraudes, se le envía un código de validación al cliente al número de celular o correo electrónico que esté registrado en el momento de la asignación de tarjeta. Y es de propiedad del cliente tarjeta viente. Entonces, yo sí requiero, para el caso de las tarjetas virtuales, que el cliente esté conmigo para hacer el proceso de generar la orden de pedido en el sistema. ¿Listo? Hasta la orden. Ya la preliminar, pues después de que esté generada la orden, hay en algunos aliados que generan varias ordencitas y una sola preliminar, como tenemos aliados comerciales en que cada orden, o sea, orden preliminar, orden preliminar. ¿Cuál está bien, cuál está mal? No, los dos están bien, ya es como le digo, la forma en que cada aliado comercial opera o que considera le es mejor realizar esa operación, entonces pues va a depender de muchos factores, pero cualquiera de las dos formas está bien. ¿Listo? Esta custodia de documentos está dentro de la presentación, sin embargo, todavía no está oficializado. ¿Listo? Al interior se tiene porque hay un ajuste entre los requerimientos que está trabajando Adri. Y es que la aplicación de la lista de chequeo va a estar integrada con los documentos digitales que ustedes van a cargar a la plataforma. Entonces, ahí están de un tema de responsabilidades que está en el convenio. Y entre responsabilidades está que ustedes custodiar los documentos de la venta por 10 años. ¿Listo? O el tipo de ley que exija, pues, en ese momento para el tipo de documentos. Es importante pues que tengan presente que como ustedes lo van a custodiar, que en caso de una reclamación por parte de nosotros, del cliente, de un ente interno o externo de la empresa, se van a solicitar y pues ustedes van a tener unos tiempos de respuesta para enviar la documentación, sea escaneada o física. ¿Listo? Porque nosotros no la tendríamos. Y todo el tema legal, o sea, todos los documentos legales que están en la colocación de créditos y es obligación que no la envíen de manera física, porque esa sí debe reportar en check. ¿Y cuáles son esos documentos legales? Pues el pagaré, la carta de instrucciones y la solicitud de tarjeta y la copia de cédula del cliente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque con esos documentos, en caso de incurrir una mora, es que nosotros o el área de gestión cobro realiza todos los procesos de gestión de cartera. Entonces, por eso, pues nosotros seríamos los custodios legales. Sin embargo, esto se los cuento a nivel informativo.
está en la presentación, pero no está operando. Listo, por ahora el aliado comercial inicialmente nos envía los documentos escaneados para cada tipo de venta vía correo electrónico. Nosotros hacemos todo el proceso de validación y cotejo y posterior al pago, ustedes nos envían de manera física toda la documentación, sea de la venta y sea de la asignación de la tarjeta. Cuando ya tengamos implementado en el sistema todos los requerimientos que se necesitan para que esto empiece a operar, pues se sacará la circular y se les dirá, mire, a partir de ahora es obligación que usted reporte en la plataforma esto y nos envíe esto en físico y lo otro usted lo debe custodiar. Listo, pero eso es más a nivel de información para que lo tengan ahí como presente, pero todavía no es oficial. Parte lo voy a pasar. Ya para el cliente no propietario. Listo, que aquí responde un poco la pregunta que nos hacía más temprano la compañerita, que qué es eso de estudio de crédito. Entonces, el cliente no propietario de vivienda es todo aquel que no sea propietario. Entonces están los tipos de vivienda familiar o tipo de vivienda arrendada o los inquilinos como tal. El cupo para los clientes consultados en centrales de riesgo será el que arroje el motor de decisión de la empresa contratada. El cupo para clientes que los aliados comerciales no cuentan con el servicio de consultas centrales de riesgo será definido por check previa validación del cliente por parte de PM. Resulta que dentro de las condiciones comerciales de los documentos que el cliente firma, ahí hay una autorización expresa del cliente para permitir a check hacer esa consulta en centrales de riesgo. ¿Listo? Entonces, es como para que el cliente tenga esa información de que va a ser consultado. Por eso, cuando el cliente no propietario llegue a mí, pues yo puedo hacer de entrada como unas preguntas básicas que usted, digamos, le hace al cliente y usted ya sabe si seguimos o no con ese cliente. Una pregunta es, ¿usted está reportado en centrales de riesgo? Pues si el cliente le dice que sí, pues podemos hacer el intento, pero muy probablemente casi que en un 100% va a salir rechazada. Entonces, pues ustedes ya dirán, no, pero venga, si usted está reportado, es muy probable que lo rechacen, pues porque es una de las validaciones en el sector financiero, en el sector real, ya aparece usted con un reporte negativo, pues muy probablemente le va a bajar la calificación y puede o que no se lo aprueben o que si lo aprueben le aprueben un monto muy chiquito. Usted decidirá con el cliente si continúan o no. Y la otra pregunta del millón que le deben hacer este tipo de clientes es si el cliente propietario de vivienda autorizaría o no realizar el cargue de la financiación en la factura. ¿Listo? Entonces, si uno le hace esa pregunta y dice, no, este señor, ¿cómo es de jodido? No sé qué me va a firmar. Ah, bueno, pues es que podemos hacer el estudio de crédito, se lo pueden aprobar, pero si no tenemos una factura de energía donde cargarla, pues no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos preguntas del millón con las cuales ustedes pueden identificar si pueden continuar o no con el proceso. En este momento, se tiene una herramienta de crédito que viene desde EPM que se llama Coxti. Esa herramienta tiene un motor de decisión, o sea, ella tiene varias variables que dependiendo de la información que yo empiece a registrar, empieza como a jugar con esas variables, él hace una validación en varias bases de datos y me saca o me arroja un resultado. Aquí me disculparán para los compañeritos que de pronto no la van a manejar, ¿cierto? Porque nosotros de esta sí no tenemos un módulo de pruebas. Entonces, me toca mostrarles con lo que se ha trabajado en su momento en esta herramienta, porque no hay módulo de pruebas. ¿Listo? Entonces, en esta herramienta se registra el estudio de crédito de clientes no propietarios, o sea, los que ya hablamos, inquilinos o tipo de vivienda familiar. Y los propietarios, casos especiales. ¿Cuáles son esos propietarios, casos especiales? Los que realmente no tienen un documento que los acredite como propietario o aquellos que se encuentran ubicados en municipios con restricción. Esos son los clientes, casos especiales propietarios. Estos clientes sí o sí van a ir en la herramienta de crédito, es decir, que yo voy a tener que hacer inicialmente este proceso para saber si finalmente le otorgaron un cupón o si yo le puedo vender o no. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos? Igual ustedes tienen que hacer la validación en el PFS Ventas o la validación con el contact de todo lo que ya hablamos, que tenga la edad, que tenga el cumplimiento de pago, que la clase de servicio sea residencial, hogar comunitario. Esas validaciones internas son las que nos están indicando acá. Se le debe indicar al cliente que él nos debe autorizar la toma de una foto y la validación en centrales de riesgo. Si el cliente dice que no, pues no podríamos realizar el proceso. Se debe tener a la mano la original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
antes de iniciar el proceso. También se debe contar con la última factura de energía cancelada para también realizar el proceso porque va a haber una información que yo voy a extraer de la factura. En este momento, y aquí hay una diferencia, de pronto don Fabián conoce un poquito más de la herramienta y aquí hay una gran diferencia. Resulta que en EPM esto no lo hacen todo de manera digital y todo lo ingresan en la plataforma. Como nosotros somos un poco diferente y contamos con el PFS Ventas, nosotros no tenemos esa integración con la herramienta y por eso es que nosotros, a pesar de que manejemos la herramienta Coxti, sí vamos a requerir de los documentos físicos porque no tenemos todavía esa integración. Entonces, casi que es entre comillas, un doble trabajo. Yo voy a llenar el formulario y con información del formulario, pues lo voy a llenar en la herramienta. Pero no, mientras no exista esa integración, nosotros, pues obviamente vamos a necesitar de ese documento físico, porque no tenemos como ese soporte digital que sí tiene EPM por la integración que tienen con Open, que es el sistema facturador que ellos manejan. El formato de autorización de propietario, pues en el caso de que es aprobado y en el caso de que realmente no sea un propietario de vivienda, y fotocopia de la cédula de ese propietario que me está autorizando esa financiación del crédito del cliente no propietario. El procedimiento de la venta continúa igual, es decir, que hay un correo de autorización por parte del contact cuando no es directamente el aliado el que llena el formulario en la herramienta, que los documentos, como les digo, no hay una integración, se requieren de manera física. Y si el aliado registra, pues como tal el crédito, porque él tiene el usuario y acceso a la plataforma, pues no es necesario adjuntar el correo de la autorización ya al expediente como tal, ¿cierto? Porque ustedes ya tienen acceso a la plataforma y pueden extraer, puede ser un pantallazo que dejan o reposan ahí dentro del expediente de que obviamente hicieron el ejercicio y que dentro de ese ejercicio que hicieron fue aprobado y cuánto fue el monto aprobado para ese cliente. ¿Listo? Aquí sí hay un cambio con la herramienta que antes teníamos, ¿cierto? Que antes se pedía un documento adicional dependiendo de la ocupación que registrara el cliente en el formulario. En este caso, pues ya no se requiere. Y solamente pues para hacer el proceso se necesitaría la cédula y la factura de energía, como les digo, porque se requiere información de estos documentos. Como les digo, me disculpan, no tenemos pues como una plataforma de pruebas, por eso pues me toca mostrarla de esta manera. Este es el enlace, somos pm.coxti.com, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es simplemente copiar este enlace, pegarlo en un navegador para que cargue la herramienta. Cuando yo no voy a ingresar por primera vez, el usuario es el correo electrónico registrado en el momento de la solicitud de creación de ese usuario. El ingreso por primera vez se da clic en restaurar, que es este botoncito que aparece como por acá, restaurar contraseña. Llega un correo electrónico que esté pues como tal autorizado y con el que se hizo la creación del usuario y se debe dar clic al enlace. Ahí registra el usuario que es el correo y se asigna la nueva contraseña. Dentro de la plataforma existen diferentes roles. Está el rol líder filial, el rol líder canal y el rol asesor. ¿Listo? Entonces, pues obviamente ahí se definiría como qué roles tendrían en el momento de solicitar la creación en esta herramienta. También se tiene una mesa de ayuda que es soporte nivel 1@cox.com, que en caso de que no me funcione el restaurar la contraseña o que de pronto yo debía tener un rol líder y que me asignaron un rol asesor, pues como que no me funciona, entonces sería a través de este correo de mesa de ayuda para validar pues como esos perfiles e ingresos a la plataforma. En el registro de solicitudes, él tiene 5 pasos. La verdad es que la plataforma es muy intuitiva, o sea, él como que lo va llevando a uno y no le permite como que uno se pierda o que sean como ventanas sobre ventanas, sino que él me va llevando, lo mismo que el PFS Ventas. Entonces, como en este caso, nosotros sí tenemos el formulario, por lo que le digo la falta de integración, entonces una vez diligenciado el formulario, solicitud de crédito, se registra en la herramienta de crédito dando clic en registro de crédito. El registro de la información consta de 5 pasos y él nos va como llevando en cada paso. En el paso 1, pues yo debo seleccionar la empresa. En este caso, pues seleccionarían check. El punto de venta, pues ustedes estarían amarrados o asociados a un canal, que en este caso sería el nombre del aliado, sería multiintegral. Se registra el código de asesor, que normalmente es el número de la cédula del asesor. Se registra el número de la cuenta de energía que aparece en la factura.
registra la información de la vivienda, los datos del crédito. En este caso, para la herramienta está habilitado Credisomos Tarjeta. ¿Listo? Todavía creo que no está Credisomos Ágil. ¿Listo? Entonces elegirían como la oferta que está activa por el momento, que sería Credisomos Tarjeta. En valor solicitado registran el cupo por estrato. ¿Listo? Entonces, si es un estrato 1, saben que es 2 millones, la verdad no me he podido aprender los cupos, pero ustedes son muy juiciosos y van a tener la tablita que está en la presentación a la mano y pues van a registrar ese cupo por estrato. Registran la información del cliente conforme a la cédula. Ojo, porque a nosotros nos dicen, ay, pero es que una letra, sí, una letra hace mucha diferencia y deben registrar los nombres tal cual en ortografía y completicos como está en la cédula para que no vaya a haber inconvenientes en el momento de que me arroje pues un resultado de la herramienta. Se debe dar clic en aceptar términos y condiciones. Cuando se da clic en aceptar términos y condiciones, se le envía un código al cliente vía correo, mensaje de texto, que es alfanumérico. El cliente nos da ese código y nosotros lo registramos en la plataforma para que se pueda continuar con el proceso. Con ese código, el cliente está aceptando esos términos y condiciones que hoy tenemos con Somos. ¿Listo? En el paso 2, se hace una validación de identidad, es decir, que confirmemos que efectivamente el de la cédula, pues sí sea la persona que tengo ahí. Se registra el código que llega mediante mensaje de texto al cliente y se registra en la plataforma. Cuando ya se hacen estas dos validaciones, se genera un número de radicado o un número de ticket, que si pasa algo con el cliente o que le entró una llamada y el cliente se tiene que ir, yo si ya llegué a este punto y tengo un ticket generado, yo puedo retomar posterior esa solicitud que estoy generando con el cliente. ¿Listo? Si ustedes lo van a hacer, porque también se tiene la opción de que se puede hacer a través del contact, es decir, que el contact es el que se encarga de registrar la solicitud, porque de pronto todavía no he solicitado el usuario y tengo un cliente, pues si lo necesito atender, pues lo pueden hacer a través del contact. ¿Cómo se hace a través del contact? Simplemente envían escaneado el formulario, la cédula de la solicitud y la factura. Se le indica al cliente que él va a recibir una llamada de contact y que en compañía de ese asesor del contact van a realizar el proceso que yo les estoy mencionando, que debe tener un poco de paciencia y pues que debe permanecer en la línea, porque el cliente nos tiene que ir indicando esos códigos que le están llegando al celular. Listo, porque si no tengo al cliente, pues él no me pasa esos códigos, yo no tengo cómo hacer el proceso. Aquí sí necesito al cliente. Listo. En la validación de identidad del deudor no es necesario solicitar código, el sistema lo envía automáticamente. Puede pasar que nos envíe el mensaje de texto y se habiliten preguntas de validación, porque resulta que la plataforma tiene integrada una validación y lo que él hace es validar que ese cliente que está haciendo la solicitud sea el dueño de la línea. Y si él identifica que no es el dueño de la línea, puede hacer unas preguntas de validación para identificar, pues, como que venga, no es el mismo que me aparece aquí registrado como dueño de la línea, que puede. Entonces, las preguntas de validación. Son esas, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado cuando entran en una página que le preguntan, ¿ustedes en los últimos años han tenido cuenta de ahorro, cuenta corriente en tal banco? ¿Este número de teléfono tiene relación con usted en los últimos años o la dirección? ¿Listo? Esas son como las preguntas de validación que el sistema le haría al cliente para poder lograr identificar que realmente el dueño de esa cédula, pues sí sea la persona que está haciendo el paso 3 se llama Conociendo más de ti y allí es donde se registra la información adicional del cliente. ¿Como cuál información? Las personas a cargo, el estado civil, la ocupación. El sistema emite el mensaje si el crédito es aprobado y el monto. La verdad es que con esta herramienta es mucho más ágil y casi que de manera automática él me puede aprobar por solicitud. Se valida con el cliente si está de acuerdo con ese cupo que le otorgaron, porque puede el señor, no sé, algo de 2 millones y le aprobaron 500. Entonces yo ahí debo preguntarle al cliente, mire, la herramienta me está arrojando el apoyo de 500. ¿Sí le sirven? Ya el cliente dice, ay, no, pero 500, no, eso no me sirve. Entonces puede decir que no acepta y ahí terminaría el proceso. Como puede decir, no, pues miremos, entonces aceptemos esos 500 y ya miramos lo otro. ¿Listo? Va a depender del cliente. Si el cliente no está de acuerdo, se ha terminado pues como tal el proceso y si está de acuerdo, pues se da clic en aceptar en sí. ¿Listo? El paso 4 es cuando el cliente está de acuerdo con el cupo que se le acaba de otorgar, se registra el referente de el cual se toma de la
cuenta de energía del cliente. Para el caso de check corresponde al número equivalente. Entonces, identificamos en la factura, arribita del código de barras, este letrerito que se llama documento equivalente. Y este numerito que está acá es el que vamos a registrar, ay, perdón, me pasé, en el paso 4. ¿Listo? Entonces, cuando nos hacen la pregunta referente de pago, es equivalente es igual para nuestra factura documento equivalente y vamos a registrar el numerito que en este caso es 854-984-76 para poder continuar con el siguiente paso. Recuerde que son 5, ya iríamos para el último. Continuamos con el proceso de toma de foto del cliente y cargue de los documentos soportes. Entonces ya el sistema a uno le va permitiendo aquí en documento de identidad le permite tomar pues la foto de la cara frontal y la cara posterior de la cédula para adjuntar. Si no queremos pues como la foto y de pronto tenemos el documento escaneado, pues adjuntaría en formato PDF y no tomaría la foto. Ya es como en la ejercicio que les queda más fácil. Por ejemplo, con el contact, de pronto el tomar la foto es un poco más complejo, pues porque está haciendo un proceso vía telefónica con el cliente y para ellos es más fácil extraer del documento que el aliado le envió para la solicitud, extraer el PDF de la cédula, ¿cierto? Y no tomar la foto. La plataforma permite ambas opciones. Una vez se termina el proceso de subir los documentos, se da clic en actualizar requisitos y ya quedaría como completico el proceso de la información del cliente. Ya que se sigue el tema de las firmas digitales del pagaré y la carta de instrucciones que están integradas dentro de la herramienta. ¿Listo? Son estos documentos pues que ven ahí me disculparán pues como la foto tan chiquita, pero esos son los documentos que emiten, que son exactamente los mismos que emite la plataforma. La diferencia es cuál, que la firma acá se deposita de manera digital. ¿Y cómo se firma por parte del cliente? Cuando yo estoy haciendo este proceso, él emite un mensaje de texto que le llega igual al celular al cliente y ese código al yo ingresarlo dentro de la plataforma, el cliente está aceptando este documento legal. Él quedaría ahí como encriptado con ese registro del número de mensaje de texto que le llegó al cliente, estaría aceptando este pagaré y la carta de instrucciones y tiene igual validez que el documento que estarían firmando y huellando en el caso de la plataforma. ¿Listo? El pagaré firmado pues es importante que ustedes lo logren descargar, ¿cierto? Y importante que se pueda identificar el nombre del deudor y que tenga pues como ese código de firma, que es realmente la firma digital. Si yo por algún motivo en este punto como que me despisté y no lo logré descargar o en el documento que descargué fue antes de la firma y no logro identificar estos componentes, entonces yo ahí sí tendría que adjuntar el pagaré y la carta de instrucciones en formato contingencia, porque aquí yo no tendría la forma de validar que efectivamente tenga esta firma digital en el documento. Si hacen todo el proceso bien, pues obviamente ahí va a quedar, pero si de pronto acá no sé, se despistan o pasan como de alto el proceso, no quedaría firmado y huellado, entonces tendríamos que adjuntar pues el formato contingencia. ¿Listo? Ya después de que ya esté firmado el pagar y la carta de instrucciones, damos clic en el botón finalizar y una vez finalizada la solicitud de crédito, pues podemos consultarlo. Esta es la pantalla principal, en esta opción que se llama lista de crédito y aquí me aparecerían pues todos los créditos que ese usuario o mejor que ese canal haya realizado. Entonces aquí yo ya puedo mirar y puedo mirar el estado abierto, si está asignado, si en qué paso fue, o sea, si ya se concluyó y hay un cupo como tal o si ya se concluyó y hay un rechazo como tal por parte de la plataforma. Cuando yo les decía lo del ticket, ¿cierto? Que por ejemplo yo estoy con el cliente y el cliente, por ejemplo, con el contact pasa y que cuando están con la llamada y el cliente dice, ay, no, venga, usted me puede llamar en otros minutos que aquí me pasó algo y tengo que colgar, ¿cierto? Después de que esté generado el ticket, ellos pueden cortar y dejar como la solicitud en stand-by. Cuando la piensen retomar, ellos lo pueden hacer, pero deben tener ese número de ticket o ese número generado por la plataforma. Entonces, simplemente ellos ingresan, retoman la solicitud con el número de ticket y pueden continuar exactamente en el paso en que iban. Entonces, si iban en el paso 3 de los 5, pues la plataforma los lleva a ese paso y pueden retomar la solicitud en ese paso y concluir los pasos que les harían falta, pues para ya terminar como tal con el proceso de solicitud de crédito. Esta parte, como les digo,
es un poco compleja explicarla porque no tenemos un ambiente de pruebas, no tengo cómo hacerla y pues ahí sí como nos tocaría como lo no, que no es ideal y tocaría hacer el ejercicio en caliente, de pronto con un cliente que esté interesado y pues ahí se haría como tal el proceso. Igual este proceso lo tiene muy claro el contact center. Entonces, cuando ustedes de pronto quieran hacer este proceso y requieren ese acompañamiento por parte del contact, lo pueden hacer y pueden solicitar ese acompañamiento de que el contact esté con ustedes haciendo casi que el proceso. Y lo pueden hacer para esas primeras que uno sabe, pues que acá uno trata de hacer lo más claro posible. Esta parte yo sé que es muy compleja porque solamente son imágenes y que a la hora de la verdad, pues uno ya entra como a dudar en dónde le doy o dónde ingreso o cómo sigo. Entonces se pueden apoyar con el contact, que ustedes tengan pues como la plena tranquilidad de que pueden llamar y solicitar ese acompañamiento y ellos lo harían. Si mientras no tienen al usuario les llega una solicitud, pues los podrían hacer directamente con el contact y el contact haría como tal el trámite con el usuario de ingresar la información y hacer todo este proceso en la herramienta. Listo. Bueno, esta parte sí no la voy a, no sé si tienen alguna duda. Yo sé que así es un poquito complejo, porque ya me ha pasado, pero como no tenemos ese espacio, pues ahí me disculparán, pero es como con lo que tenemos porque no hay un ambiente de pruebas para hacerlo. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. No, quedaron plop. Puedo continuar entonces. Bueno, ese silencio lo voy a tomar como que ustedes quedaron duchos en Coxty. Listo. Entonces, ya para concluir un poco el proceso del cliente no propietario, ya esto es como un resumen, pues tengan en cuenta que a los clientes no propietarios no se les asigna tarjeta, realmente lo que se les asigna es un cupo dependiendo de la capacidad de endeudamiento del cliente. Todo usuario no propietario de vivienda que cumpla con los requisitos y quiera acceder al programa de Somos debe solicitar el estudio de crédito. Sí o sí tiene que ir con estudio de crédito. Y si el crédito es aprobado, pues obviamente debe solicitar al propietario la autorización para cargar el crédito en la factura. Si tenemos todo aprobado, pero el cliente propietario dice que no, pues realmente no tenemos nada. ¿Listo? Ya cuando esta parte es de la documentación, como nosotros por ahora no tenemos la integración con la herramienta, nosotros sí vamos a requerir por parte de ustedes, cuando hagan uso de la herramienta, que nos deben compartir documentos físicos. ¿Cuáles son esos documentos? El formulario de solicitud de crédito debe estar diligenciado, firmado y huellado por el cliente. Original, bueno, en este caso original no, la fotocopia de la cédula empleada al 150, la última factura de energía cancelada al día, y pues en el caso de los no propietarios, obviamente la autorización del propietario, de la cédula de ese propietario y pues obviamente quien la está autorizando pues debe ser el que está en la factura, como les ponía en el ejemplo, si la factura dice María, pues debe firmar la carta de autorización en María, pero si la factura está a nombre de María y me firmó un señor José, pues obviamente no tiene coherencia y pues ahí sí tocaría revisar el cuando José y no María, que es la que aparece en la factura. Exactamente las mismas situaciones. Yo puedo realizar el estudio de crédito con el cliente y finalmente el cliente decir que no va a hacer uso del cupo. Como pues sí hacer uso. Son exactamente los mismos documentos que les acabo de mencionar. La única diferencia entre uno y otro es que cuando el cliente realiza la compra, pues yo voy a generar una factura de venta y esa factura de venta debe venir con firma y huella del cliente. Aún no tenemos, pues como en el sistema, algo que integre las ventas de los clientes no propietarios, por tanto es una venta manual que se debe reportar manualmente vía correo electrónico, indicando pues que hizo estudio de crédito, que fue aprobado y que se le vendió tal producto. Entonces, ¿cómo reportar una cuenta de cobro manual? De pronto las personas eh, que ya lo habían hecho antes, coger una preliminar que ya tengan, colocarle la información de ese cliente no propietario, indicando el número de las cuotas en que quiere financiar y pues se reportaría vía correo para nosotros hacer el proceso manual de creación del crédito del cliente no propietario y el cargue de la venta de ese cliente no propietario en la factura pues, del cliente o donde hicieron el estudio de crédito. ¿Listo? Este es el pagaré electrónico. Aquí hay un poquito un zoom, ¿cierto? En donde se puede identificar el tema de la firma digital. Esta es, digamos, que la herramienta que ofrece ese servicio y digamos que es como los custodios legales de estas firmas digitales, de estos documentos legales. Si yo no logro identificar dentro del documento esta firma digital, digamos que no está firmada. Por eso es lo que yo les
descargué y yo no veo esta parte, pues entonces para curarme en salud, mejor hago firmar el pagar y la carta de instrucciones en forma de contingencia, que después no digan, no, mira que ese señor se le vendió, se le hizo, ustedes se entregaron, no sé qué, pero resulta que el pagaré no está firmado y huellado, no tenemos documentos legales con los cuales cobrar y quedaríamos como con este tema de recompra lo voy a pasar porque en este momento hay un ajuste dentro del manual y realmente para los clientes no propietarios no va a existir recompra, sino que el usuario cada que quiera hacer uso del crédito tiene que pasar por estudio perdón, quiere hacer uso del crédito del cupo aprobado, tiene que hacer estudio de crédito, es decir, que no son créditos rotativos. Por eso pues voy a pasar de alto porque en este momento está pendiente de aprobación. Entonces, por eso no lo voy a tocar, ¿listo? Porque está ahí, en este momento está funcionando, pero con la nueva autorización del manual interno de check, pues no estaría autorizado recompra para el no propietario, sino que cada que quiera hacer una compra ese cliente, pues tendría que pasar por estudio de crédito. Esta parte de diligenciar el formulario, voy a ser muy y rápida, porque realmente es muy sencillo. Dentro del formulario, lo primero que se pide es que esté contigo. Por no asuman como, no, pues si es un cero, dejemos blanco, no, porque pueden existir dos situaciones, que ustedes al interior la ingresen y sea un compañerito diferente a usted el que va a hacer el ingreso en la plataforma y pues no puede suponer nada, no puede suponer que es que ahí es un cero y está en blanco, él va a suponer que el formulario está incompleto. Y si lo hago con el peor aún, el chico del contact muy probablemente después de validarlo, antes de ingresarle la herramienta, se los va a devolver porque para él va a estar incompleto, porque él no va a poder suponer nada del cliente, ¿no? Eso está, si usted le coloqué una E en el tipo de vivienda, puede suponer, me lo enviaron es porque es no propietario, no, usted le debe indicar qué tipo de cliente es, si es propietario, no propietario, si es inquilino, y en el formulario lo pide, ¿listo? Eso es como dentro de las recomendaciones. Lo otro es que, como les decía al inicio, tengan a la mano la cédula y la factura de energía del cliente, porque de allí se va a extraer una información. Y si no la tienen a la mano, pues pueden ocurrir en que la plataforma de pronto se les cierre o que ustedes inventen, ¿cierto? Ay, es que yo me acuerdo que la señora se llamaba así, resulta que no. Entonces puede ser que el resultado que esperemos pues no sea el que queramos, ¿cierto? Porque hubo de pronto un error en la información que yo ingresé. Si la vivienda es arrendada, dentro del formulario exige pues como la información de quién es el dueño. Si es empleado, bueno, en este caso, digamos que el formulario también es muy intuitivo y me pide una información, por eso no me voy a como a detener porque realmente es muy intuitivo como tal y la información que me solicita, si yo lo hago de manera correcta y tengo el cliente conmigo, pues puedo, digamos, diligenciar o validar que esa información esté completa. ¿Listo? En cuanto a los documentos soportes, ¿qué pasa? Con las cédulas, ¿cierto? Y los clientes, pues a veces los clientes somos como caprichositos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, digamos que cuando el usuario me valida en el documento de identidad la firma, ¿listo? Y si ustedes me lo preguntan, para mí este proceso es supremamente importante, porque es que yo con el tiempo he cambiado mi caligrafía y mi tipo de letra cambia. Entonces, para que yo no tenga como dudas frente a esa firma que está depositando el cliente los documentos, yo lo hago validar en la copia de la cédula. ¿Y qué es validar? Simplemente que adicional a los documentos que él ya tiene que firmar y huellar, pues me pongo una firma y una huella en la copia de la cédula. ¿Listo? Con eso yo garantizo que el señor me esté firmando. Esto hay que hacerlo sí o sí cuando el cliente firma de manera diferente a cómo está en la cédula. Por ejemplo, digamos que en este caso del señor Fernando en su cédula no firmara con este corrosquito, sino que le escribiera su nombre, tal cual, Fernando María Leal. ¿Listo? Si él está firmando en su cédula, sí, yo esperaría que en los documentos que hoy me está firmando firme como está acá, pero resulta que el señor ya tiene este corrosquito, entonces yo ahí me acuerdo de Diana y es obligación que él me ponga en la copia del documento esa nueva firma que él hace, porque él ahí está validando que la firma que le ingresó en su documento de identidad a hoy cambió, es diferente, entonces yo lo hago firmar y le pongo la huellita. Esa es como una de las primeras recomendaciones.
Lo segundo es en la carta de autorización del propietario. Valídense que esa persona que está firmando aquí sea realmente el que aparece en la factura. Si no, ustedes entren en duda y pónganle la pregunta al cliente, venga, pero es que yo miro la factura y la factura dice doña María y usted es don José y quiere es doña María. Ah, no, es que mi esposa y ella ya falleció. Ah, no, venga, don José, pero es que usted nunca hizo la actualización de la factura. Ay, no, yo nunca la he hecho. No, don José, en ese caso hay que actualizar la factura para que aparezca su nombre, para poder que esta carta de autorización tenga validez, porque cuando ellos vayan a validar, pues no tiene ninguna coherencia en que la factura diga María y que aquí me esté firmando un señor José. ¿Listo? Ahí entonces es otra recomendación. La otra recomendación es que en el pagaré y la carta de instrucciones, él tiene 2 espacios para que el cliente me firme y 2 espacios para que el cliente me ponga la huella. Aquí es cuando yo digo que el cliente no lo acompaña. Entonces, me imagino a don Guillermo, así se llama mi señor padre, que yo me imagino a don Guillermo y entonces le entregan este documento y tiene el dedito de tinta y él dice, ay, ¿yo aquí qué hago? Don Guillermo en el primer espacio y en el segundo espacio. Y en la siguiente hoja va a haber otra vez 2 cuadritos, vuelve y unta su dedito de tinta y va a poner nuevamente su huella. Si don Guillermo firma los 2 espacios de firma, está bien. Pero cuando no está bien, cuando él ponga 2 huellas y una sola firma y le quedaría faltando una firma. Entonces, para que nos evitemos eso, pues a don Guillermo lo acompañamos y le decía, en este solo espacio usted va a poner su huella y al frente me va a firmar. Y en esta otra hojita, aquí en este espacio, usted ponga su huellita y al frente me va a firmar. No es necesario que me ponga esas 4 huellas que están en los 4 espaciecitos. ¿Listo? Hago eso pues cuando acompaño al cliente, pero si yo lo dejo solito por ahí, pues él va a hacer lo que intuitivamente crea está correcto y puede no serlo. ¿Listo? Y ya, y no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya esta parte, Por acá tenemos una. dale. Teniendo en cuenta que el cliente, el titular pues del recibo, ¿cierto? Uh Ya -huh. no es, ya falleció o tiene mal el nombre o tiene mal una letra. ¿Cuánto tiempo después de que haga la solicitud tarda para poder nuevamente volver del cliente y concretar el negocio? Cuando es el no propietario, el sistema, o sea, el cambio de suscriptor en un escenario de ideal es automático. O sea, si yo lo miro desde el ejercicio, es casi que un borrar y escribir. ¿Listo? En un ejercicio normal. Pero no todos los ejercicios son normales. Yo he trabajado en localidad y uno de los procesos más fáciles que le pueden llegar a uno en ventanilla es hacer un cambio de suscriptor, que es borrar el nombre que está ahí y copiar uno nuevo, borrar una cédula que está ahí y colocar una nueva. ¿Qué pasa y cuando se complejiza? Cuando a mí me llevan un documento y la dirección nada que ver con la factura. Cuando yo no logro identificar dentro del documento que él me está aportando, así sea la dirección. Y ahí se complejiza un poco. ¿Qué me toca hacer con el técnico de la localidad? Enviarlo a campo y que casi que él con escala en mano y de predio en predio valide que el número de medidor que está asociado a esta factura es realmente el número de medidor de la casa donde me están diciendo que yo cambie el nombre. Y eso obviamente tiempo. Entonces hay algo que es un trámite de borrar y volver a escribir, que yo lo hago en 5 minutos, se puede convertir en una petición en donde el tiempo de respuesta va a ser el delay y estamos hablando de 15 días. Entonces yo no te puedo garantizar ni decir es que no, cada que tú vayas a hacer un cambio de suscriptor automático. No, va a depender del caso. Otras cosas que pueden pasar es que al momento en que haga esa solicitud de cambio de suscriptor, estén liquidando un ciclo, es decir, que estén generando todo ese proceso de facturación para generar factura nueva. Cuando se está liquidando un ciclo, tú no puedes hacer nada. Yo hago los cards de las financiaciones a la factura y yo hago un proceso y hay una parte que es automática y aún siendo automática, el sistema me rebota con un error diciendo factura en ciclo y no lo puedo cambiar. Es algo que yo hago todos los días y es automático y me demora 1 minuto pues al día y no lo puedo hacer. Entonces yo no te puedo dar garantía de que si hoy va a ir el cliente, hoy lo hagan, no. En los términos normales y generales, sí, pero van a haber otros casos en que pueden pasar otras situaciones que ni siquiera depender del compañerito de la unidad, en donde el proceso no lo puedan hacer automático, vayan a tardar un poquito más de tiempo. Pero como
términos generales es algo que yo simplemente borro, vuelvo y escribo, guardo y ya. Que no lo voy a ver en la misma factura, ¿cierto? Porque obviamente la factura ya está emitida, impresa, y tú ya la tienes en la mano. ¿Cuándo lo voy a ver reflejado? Al mes siguiente. Pero yo sí, dentro del proceso de validación, puedo confirmar la solicitud y puedo cambiar en el sistema. ¿Listo? Entonces, y pues no sé si te quedó listo. Muchas gracias. ¿Y alguien más tenga alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, ya para dar respuesta al conflicto, quiero hacer una pregunta muy interesante cuando el cliente no firma. ¿Listo? Entonces, tenemos a Diana. Entonces, Diana va con en su cédula claramente dice no firma. Entonces, yo con Diana voy a hacer la pregunta. Doña Diana, hágame un favor, usted ya sabe firmar. Y entonces Diana va a responder sí o no. Si Diana responde que no, que ella todavía no sabe firmar, en ese caso vamos a utilizar la opción que ven a mano izquierda, que es una firma a ruego. ¿Y qué es una firma a ruego? Que como Diana no sabe firmar, digamos que Diana fue con su hijo Matías a Multiintegral. Diana pasó su cédula, ustedes se identificaron, Diana dice no firma, le preguntamos a Diana, venga, doña Diana, ¿y usted no sabe firmar? Diana responde, no, yo no he aprendido a firmar. Y Diana va con su hijo Matías. Entonces, en ese caso, vamos a hacer una firma ruego. ¿Qué es? Y me voy a devolver un poco a ese documento. Entonces, lo que vamos a hacer con Diana es que en el espacio donde dice huella, Diana va a poner la huellita, que es la dueña de la tarjeta, del proceso que estamos haciendo y que no sabe firmar. Y Matías, que es la persona que la acompaña y que va a firmar a ruego por Diana, va a colocar en donde dice firma, la firma Matías. Y al lado de su firma va a colocar la huellita. Es en la única ocasión en donde los documentos legales van a quedar con dos huellas y una firma. La firma de Matías al lado de su huella y la firma de Diana, la huella de Diana, que es la persona dueña de la tarjeta y que no sabe firmar. Lo mismo pasa con la carta de instrucciones. En el espacio de la huella, Diana pone la huella. En el espacio de la firma, firma Matías. Al lado de su firma va a colocar su huella. Y estos dos documentos, pagaré y carta de instrucciones, los llevan a notaría. Allá en notaría hacen el proceso de firma a ruego. Listo. Este expediente, además de la cédula de Diana, va a venir acompañada de la cédula de Matías, que fue la persona que firmó a ruego por Diana. ¿Listo? ¿Alguna duda? Si les queda claro. Muy enredado. ¿O entendieron perfectamente? Bueno, voy a tomar ese silencio como que les quedó supremamente claro. Recuerden siempre preguntar y si no, ya saben, pone la huella, la firma la otra persona, va acompañada también de la huella y las copias de cédula de ambas personas. Ya viene otro caso. De pronto, Señor. Señor. El cliente aparece en la cédula, no firma, pero él mismo no puede hacer la firma ruego, en caso de que ya de pronto sepa escribir. Listo, ese es el otro caso. Que ya venimos. ¿Listo? Okay. Listo, ese es el caso en donde yo le pregunto a Diana, venga, doña Diana, es que su cédula dice que usted no firma, usted ya aprendió a firmar. ¿Ustedes están viendo mi presentación? ¿Sí o no? Sí, señora. Ah, ok. Listo, entonces Diana me responde, sí, yo ya aprendí a firmar. En ese caso, hay que hacer un trámite adicional. Listo. Resulta que esto surgió con una solicitud de un aliado comercial que les pasó un caso y pues nosotros no sabíamos, hicimos la consulta jurídica y efectivamente, teniendo en cuenta que las notarías ya no están haciendo un reconocimiento de firma, cuando el cliente ya aprendió a firmar, ¿cierto? Y que en su cédula manifestaba no saber firmar, le indicamos que a partir del 22 de abril del año 2021, el cliente debe realizar el trámite ante la registraduría para que su firma aparezca en la nueva cédula o le entreguen el documento soporte que dicha entidad considere sea válido, de lo contrario no pueden asignar la tarjeta. Es decir, que si el cliente no sabía firmar y ya firma, hay que decirle, señora, cambie su cédula y que en esa nueva cédula quede registrada su nueva firma. Listo. Para la compra y la recompra se debe colocar el símbolo, grafo o firma pues, que tenga el usuario acompañado de la web, tanto la factura de venta y voucher, cuando hay voucher, y pues no es necesario autenticar. O sea, en el caso de que el cliente ya suplió este proceso y tenía tarjeta, cuando llegue a ustedes, pues simplemente va a colocar su firma normal, aunque
su cédula diga no firma y la huella la dicta. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ahí sí te quedó claro, compañerito. En el caso de que no sepa firmar, Señora, firmar, exacto, es firma ruego, pero de que no sepa firmar y ya sepa, pues tendría que cambiar y realizar el trámite ante registraduría. ¿Listo? Listo. Este es otro caso muy especial que nos comentaron desde Gestión Foro y son los casos de las personas con discapacidad visual. Listo, no puedan ver. En ese caso hay que realizar un trámite ante notaría. El documento le sea leído en su totalidad al cliente. Este es un caso que nos documentó Gestión Cobro, en donde llegaron a última instancia y a instancias de un juez en un caso de cobro jurídico. Y cuando llegaron ante el juez, el cliente alegó que él con su discapacidad no le habían leído el documento y que por tanto la firma y huella que le había registrado los documentos, pues no sabía que estaba firmando y huellando. En ese caso, pues el juez, digamos que fue a favor del cliente y pues se perdió como tal ese pleito, ¿listo? Por no haberle leído el documento al usuario. En el caso que ya lo ante notaría, las notarías no sé si se han fijado, ellos tienen como unos para cada trámite que ellos realizan. En ese caso, ellos colocan el sello en donde dejan ahí explícito que el documento le fue leído en su totalidad y que él en total facultad y conocimiento de lo que se le leyó, firmó y huelló para que tenga, digamos que validez. Como ustedes bien saben, son aliados comerciales nuestros y obviamente este tema es de transparencia porque pues, ay, allá que se van a dar cuenta, ¿cierto? Esto es un caso de esa colaboración que hay entre ambas empresas para hacer el proceso de manera correcta desde el principio. Y para estos casos, pues ustedes lo identifican y saben pues que puede pasar un cobro jurídico, luego nos vamos a quedar sin los argumentos legales para realizar el cobro, entonces pues tendrían que hacer el proceso de notaría. Listo. Bueno, y aquí viene una parte muy importante. Resulta que en todo este tema de virtualidad y demás, existe un documento que se llama una factura de venta, una factura electrónica, ¿cierto? Ustedes han visto a lo largo de esta mañana en la documentación soporte, yo les he hablado de firma y huella en la factura. En la única, digamos que situación en donde yo puedo exceptuar tener esa firma y huella en ese documento es cuando yo tenga una facturación electrónica. Y dentro de mi factura electrónica yo pueda contener o pueda identificar mejor los 3 componentes mínimos que desde tesorería nos indican para esos 3 componentes. Si ustedes ven en la imagen, en el slide que estoy presentando, hay 3 ejemplos, ¿cierto? Extractos de facturas electrónicas que nos han compartido nuestros aliados comerciales y son diferentes pero a la vez contienen mucha similitud. La primera, las 3, digamos que recortecitos que ustedes ven el QR, que es ese cuadrito, ¿cierto? Ustedes ven al lado que hay una, cambia de nombre dependiendo como del operador del software que ustedes tengan. Entonces, en algunos lo llaman firma electrónica, en el segundo ejemplo dice sello de firma y en el tercer ejemplo se llama firma digital. Debe depender del nombre como del operador que ustedes tengan. ¿Listo? Y también tiene un código CUFE. Para yo poder, cuando hago el proceso de validación, pasar de alto esa factura y que no tenga registrada la firma y huella del cliente, siendo una factura electrónica, es que yo puedo identificar esos 3 componentes, el código QR, el código CUFE y la firma electrónica o sello de firma o firma digital, pues dependiendo del nombre que ustedes tengan. Yo ya sé que no tengo que hacer firmar y huellar del cliente, porque cuando yo factura, se la envío correo electrónico al cliente y él me la acepta, digamos que se ingresa o se deposita de firma o firma electrónica o firma digital y ya con eso estoy, digamos que aceptando el documento y nosotros tenemos la plena certeza de que el documento fue aceptado por el cliente, es decir, que él aceptó como tal esa factura y por eso ya no voy a exigir ni la factura, perdón, ni la firma ni ya en el documento. ¿Sí les queda claro esta parte? Sobre todo como para los compañeritos que manejarían más como desde la parte administrativa o que se van a encargar de la factura. Si ustedes manejan factura electrónica, si tienen estos 3 componentes, saben de entrada que ya evitarían el tener que hacer firmar y huellar del cliente la factura, siempre y cuando tenga estos 3 componentes. Tenemos el caso de un aliado y ahí está pendiente, que donde se puede identificar claramente el código QR, el código CUFE, pero no se logra identificar la firma electrónica.
del cliente. En ese caso, pues sí tendrían que ingresar firma y huella del cliente. Listo. Esta parte pues es algo que a ustedes, pero esta está un poquito desactualizada porque lo que pasa es que yo en algunas partes, no sé si ustedes lo han notado, que paso como de corrido, porque hay algunos ajustes que están pendientes con la autorización que estamos pendientes del manual de Somos. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso del cambio de titularidad, ustedes pueden hacerlo por el cliente y en esta diapositiva, por ejemplo, dice que no se requiere autenticación, pero la última indicación que nos dio Gestión Cobro es que sí se requiere autenticada esta autorización. ¿Listo? Pero como todo está en firme, yo por eso no lo he cambiado. ¿Listo? En la carta de autorización puede estar toda la información en este caso, no cédula, teléfono del asesor, que está siendo autorizado por el cliente para que haga ese trámite, el nombre del aliado, con la dirección y el teléfono. Dice que debe estar acompañado de un certificado de tradición con una vigencia no superior a 30 días porque es otra persona que lo puede hacer. Nosotros como empresa tenemos ingreso a consulta y digamos que los compañeritos de localidad tienen acceso al BUR. Entonces, digamos que el certificado de tradición en muchos casos se puede omitir o obviar porque ellos hacen internamente la validación. Si digamos que la casa fue que hace 15 días la compré o recién hicimos ese trámite y no está el certificado de tradición cargado porque hace 15 días lo hicimos, pues puede que yo cuando haga la validación no lo encuentre porque está en ese trámite de cargar a la página. Entonces, en ese caso, pues sí se requieren que ustedes lo lleven físico, ¿cierto? Pero en los términos normales, pues el localidad tiene acceso y hace la validación. Este procedimiento también aplica cuando se solicita la corrección del documento de identificación o nombre del titular parte del aliado. Ahí por eso yo te decía, cuando me hacían la pregunta, es mejor que lo haga el cliente, porque digamos que es un trámite más rápido y yo como dueño de la información adjunto simplemente el documento haciendo una petición muy, digamos que explícita frente a esa actualización de la factura. Aquí me disculpan, está desactualizado. Venga, yo la corrijo de una vez. Y acá es gestión somos check telco. Y esta le quitamos el no, porque realmente ya lo último que nos dijeron de gestión cobra es que sí se requiere. Si se requiere la autenticación. ¿Listo? Entonces, una vez yo haga esa actualización, la verdad es que esto se hace internamente, es la actualización en visión cliente, pero cuando llegue a pasar dentro del proceso de la generación posterior a esa actualización y no me funciona, pues sí solicitaría en el buzón de gestión que me hagan esa actualización, otro aplicativo que va en paralelo al PFS que se llama visión clientes. Recibo de caja, este es muy, muy, muy importante que ustedes lo tengan aquí bien como muy en la mente. Resulta que cuando yo estoy generando la venta, pues digamos que el cliente no en todos los casos va a financiar el 100% del valor de la venta. Entonces digamos que la venta es de 2 millones, pero el cliente va a financiar 1 millón, ¿cierto? Entonces esa opción lo debo justificar de alguna manera. Hay algunos aliados que dentro de la factura lo tienen inmerso, es decir, que dentro de la factura se puede apreciar el pago en efectivo o otros medios. Entonces, yo factura, como lo puedo identificar, pues no necesito un recibo de caja porque está inmerso en la factura. En los casos en donde mi factura no se puede apreciar el cómo o el que se puede apreciar la justificación de esa diferencia entre el valor de la venta y la financiación, pues sí se requiere un recibo de caja. El recibo de caja como mínimo, mínimo, mínimo que debe contener es, si no está preteado, porque pues obviamente no todos lo tienen, pues porque a veces utilizan los recibitos de papelería, mínimo que tengan como el sellito del aliado, ¿listo? Pero pues lo ideal es que esté membreteado con todo el tema de dirección y teléfono, el punto de venta, que tenga la fecha en que fue elaborado, que tenga un consecutivo, que tenga todos los datos del cliente que está realizando la compra y pues la entrega del respectivo abono, dinero en efectivo por parte del cliente, debe contener en letras y en números y debe tener la información de quién está recibiendo el dinero, como nombre, cédula o teléfono de quién está recibiendo ese dinero.
Este recibo es requisito indispensable para el caso en que el abono no se refleje en la factura. Como les digo, en algunas facturas de algunos aliados se puede apreciar ese valor, ¿cierto? Esta parte no, espérenme, yo reviso. Bueno, este tema de motivos de evolución no lo voy a ver con ustedes, es más como cuando estamos revisando la plataforma. Y esta parte se las voy a dejar, porque yo sé que en algunos, o me imagino que en todos, ustedes tienen un datáfono de como el convenio se está activando, ¿cierto? Esto lo hace en este momento el interventor de los convenios, que es el profesional Sergio Bernal Duque. Él se encarga de hacer ese enlace con Redevan para hacer la activación de esos datáfonos y que puedan empezar a recibir las tarjetas Redevan, ¿cierto? Del programa Somos. Sin embargo, pues yo les dejo acá los daticos del enlace en Redevan que se llama Clara Inés Buitrago, la extensión, bueno, el teléfono 886-0362, la extensión 2901, y con ellos pueden ir agilizando ese proceso de activación de los datáfonos para que puedan recibir las tarjetas Redevan. Sin embargo, como les digo, internamente también se hace un proceso en donde se le indica pues que ya son nuevamente aliados y que por favor hagan el proceso de activación. Pero se los dejo pues como por si de pronto se demoran mucho o ustedes ven como que nadie los visitó ni nadie los llamó, pues que puedan hacer un poquito de presión frente al proceso. Ya lo otro pues tiene que ver con el aplicativo, pues no lo voy a revisar, eso lo revisaríamos en la siguiente sesión y pues hasta acá termina. Me disculpan que me pasé pues como del tiempo que teníamos establecido, pero hasta aquí pues llegaría como todo el tema que les pensaba dictar el día de hoy. No sé si tienen dudas adicionales, preguntas. Diana, Sí, a mí me señor. gustaría de todas formas que si tuviéramos siquiera unos 2, 3 o 4 comentarios de los asistentes, Ajá. cómo ven el tema, qué consideran de pronto que haya que reforzar. Uh-huh. Igual, no sé, don Manuel, que ya ha estado con nosotros, Darío, y Sara como coordinadora, pues cómo ven la explicación, cómo ven el tema del programa frente a requisitos. Me gustaría mucho escucharlos. Buenos días. La verdad, Buen día, pues el Manuel. programa en cuanto a requisitos está muy bueno. Nosotros estamos pues ya como familiarizados con algo de la plataforma, entonces nos parece muy acertado todo. Hay una duda en cuanto a el incremento de la cuota anual, que no lo entendimos muy bien, que es el IPC más el 4%. ¿Me confirman eso, por favor? Sí, es el IPC más 4 puntos, pero es el tema de la cuota de protección del programa. Lo que hoy está a 3.079 se va ajustando cada año y así igual se va ajustando el cupo o el monto que se empieza a otorgar para cada beneficio. Pero en este momento, pues el dato concreto son 3.079 pesos que se tendría. Entonces, te voy a poner un ejemplo de una financiación. La cuota de la financiación, es decir, la cuota del producto, queda en 50.000 y eso es lo que va a percibir el cliente del cobro de la cuota, 50.000. Pero adicional a los 50.000 va a tener el cobro de los 3.079 que corresponde al cobro de la cuota de protección. Lo que pasa, don Manuel, es que ahí deben tener ¿cómo decirlo? O sea, que sepan vender el tema de la cuota de protección. La cuota de protección es muy diferente a una cuota de administración. Cuando yo tengo una tarjeta de crédito y cancelo una cuota de administración, yo no percibo nada, ningún beneficio más que pagarla, ¿cierto? Con esta hay dos grandes beneficios que tienen que ver con el tema del seguro exequial y el seguro, el que cubre la deuda en caso de fallecimiento del titular. Y es así como debemos vender esa cuota de protección, ¿listo? Como beneficio para el cliente en caso de,
¿Listo? Es más como el tema de argumento. Pero ese IPC más 4, pues obviamente va a depender de lo que suba para este año, pero en este 2021, lo que resta del 2021, está en 3.079 y ese es el valor que se percibe fijo dentro de la factura para las financiaciones posteriores al 7 de noviembre que estén activas y pues que estén generando cobro de cuota como tal. Bueno, no, Diana, pues en todo caso, muchísimas gracias. Yo creo que ya lo que tenemos que hacer es programar la capacitación administrativa y poder dar inicio al programa. Creo que iremos solucionando a medida que vayan pasando como nuevas dudas que se presenten dentro del proceso, pero tal como decía Manuel, sí tenemos la ventaja y es que el aplicativo de Coxti lo conocemos, entonces yo creo que eso va a simplificar un poquito más el proceso. Sara, perfecto. Hay que entender algo y es que nosotros hoy, pues digamos lo que es el tema de coste, ese pasito que ustedes ya tienen adelantado es maravilloso. Como Diana lo explicaba, solo aplica para arrendatarios, propietarios y van por nuestra plataforma. Ese proceso de integración yo creo que se dará el primer semestre del próximo año y habrá que mirar en su momento, ¿sí? Cómo se hace la integración. Entonces, lo que nos queda es ya definir la próxima capacitación. Entonces, ahí sí necesitamos a Diana que nos diga, o ustedes más bien, no sé, si el viernes también me parece complejo por el día sin IVA. Sí, y mira que el martes nosotros tenemos inventario y todas las coordinaciones están en inventario. Entonces, pues yo pensaría que más fácil el miércoles.